nuestro primer invitado de este jueves 15 de marzo y le decimos bienvenido al doctor Matías Italiano. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, siempre que lo llamamos a Italiano es para preguntarle un montón de cosas que generalmente tienen que ver con el tema tarifas, porque él es un entendido en eso, se preocupa, te da las explicaciones correspondientes y anda y recorre y sabe todo. Contame qué va a pasar, creo que es lo que más preocupa a la gente, con el gas este invierno. Sí, no solamente con el gas, sino con el agua, con la luz. Pero el gas, porque uno dice, después donde llegan los meses de más frío, vienen unas tarifas abultadísimas. Sí, se da una situación que en Bahía Blanca, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, Bahía Blanca debería tener una tarifa especial. Una tarifa en la cual que contemple la condición climática, así como está contemplada en otras localidades del país. Por ejemplo, esto lo hemos hablado, me acuerdo, el año pasado, luego de que tuve una reunión con el subsecretario de Políticas Tarifarias de la Nación, donde le llevé un informe a ese funcionario que da cuenta que las temperaturas de Bahía Blanca y de Neuquén son similares. Claro. Entonces, si el vecino de Neuquén tiene un régimen tarifario mucho más ventajoso que el que tiene el bahiense, bueno, estamos en presencia de una discriminación. Eso lo hemos planteado en las audiencias públicas, justamente se han hecho audiencias públicas en la ciudad de Bahía Blanca, lo hemos pedido a los funcionarios nacionales y siguen mirando hacia el costado, siguen estableciendo un régimen tarifario que no contempla esta cuestión climática de los vecinos de Bahía Blanca. Por eso es la gran preocupación, luego de este aumento que va a venir, que se estima de un 40% en el servicio de gas. Muchísimo. Un 40% del servicio de gas en los costos de transporte y distribución. Hay que tener en cuenta que los costos de generación, toda factura de servicio público se divide en lo que tiene que ver con costos de generar ese servicio, costo de transportar ese servicio y costos de distribuir en cada hogar ese servicio. En el caso puntual del gas, el costo de transportación y distribución va a aumentar un 40%. Y eso es lo que plantearon en la última audiencia pública representantes de la empresa Camus y Gas Pampeana, que es la que nos importa a nosotros. O sea que eso trasladado a los usuarios va a ser muy alto. Claro. Va a ser muy Hablábamos alto. el año pasado que la gente realmente no lo puede pagar. Este año va a ser lo mismo o peor. Yo creo que va a ser peor. Peor, sí. Cuando uno escucha que el presidente dijo lo peor ya pasó, la verdad que no. Yo creo que se vienen momentos muy duros donde el poder adquisitivo de la familia está perdiendo y está perdiendo mucho el poder adquisitivo, mucho valor, y precisamente hay un reconocimiento por parte de la empresa distribuidora de esta situación, porque en la audiencia pública a mí me causaba gracia escucharlo y en cierta medida con bronca, una sonrisa hasta irónica, podemos decir, porque la misma empresa distribuidora, sabiendo que no se va a poder pagar la factura, establece la posibilidad de pagar en cuotas en el periodo invernal. Entonces, así como ha pasado el año 2017, donde tuvimos facturas que después, a principios de este año, tuvimos que seguir pagando el consumo del año anterior, bueno, la empresa distribuidora va a ofrecer la posibilidad de financiar, de poder pagar en cuotas la factura de gas. Entonces, hay un reconocimiento, por lo menos casi expreso, de que las facturas van a ser impagables. Es una pavada. A ver, hay que pagarlo igual, así sea en cuota o no en cuota, hay que pagarlo. La plata hay que sacarla de algún lado. Exactamente. La plata, es decir, lo pagues hoy, lo pagues mañana, Claro. Dinero que podías destinarlo a ahorro, dinero que podías destinarlo a cambiar el autito, dinero que podías destinarlo a querer empezar a construir una pieza, una habitación. Y como además, me dicen algunos vecinos de los barrios, que antes podían tal vez pensar en levantarle la pieza al hijo para que viva atrás, hoy es casi imposible porque no pueden con todo lo que es aumento de alimentos de primera necesidad. Vamos a llevarlo a algo más cotidiano y el supermercado y hacer la compra para el mes, ya no se puede. Hoy No, 100 pesos. Mes, no, semana. Tenés que ir comprando por semana o mucha gente va comprando por día. O esperar las promociones que a veces te aparecen 1 o 2 días antes. Y estamos hablando de lo básico, la alimentación. Lo básico. Y no comprando cosas de grandes lujos. Claro. Y es más, mucha gente de nivel adquisitivo medianamente bueno, hoy y ya hace un tiempo viene mirando segundas marcas, terceras marcas, y no como antes que tal vez compraba determinados productos ya por la marca, que era más costoso. Hoy ya se cuida desde toda clase social. Pero tiene que ver con esto, con un fuerte aumento en los servicios públicos.
que aumenta, en el caso puntual del gas, un 40% en los costos de distribución y transporte. Y en lo que tiene que ver con el costo de generación, se toma en cuenta el valor dólar. Entonces, todos estos vaivenes del dólar repercute directamente en la factura. Y es más, lamentablemente esto no es lo único que tenemos con respecto al gas, sino también que hay una política del gobierno, que esto uno puede estar de acuerdo o no, y esto lo podemos discutir, es de ir quitando el subsidio a este servicio público. Y tienen pensado llegar en el año 2019 sin subsidio. Entonces, paulatinamente se está quitando el subsidio. Como se quita el subsidio, la factura aumenta para el usuario. Aumentan los costos de transporte y distribución. Y a su vez, las variaciones del dólar hacen aumentar el valor de la generación. Entonces, justamente estamos hablando de un servicio público que el Bahía se lo usa mucho y que vamos a tener facturas muy elevadas. Impagable va a ser. Impagable. Eso, claro. Y que sea otra situación también puntual con el gas, que lo hemos estudiado mucho, lo vengo estudiando. Tuve la posibilidad de hacer en los últimos meses una diplomatura en Derecho del Consumidor. Me vengo especializando en el tema. Bueno, recientemente desde el Colegio de Abogados también me voy a hacer cargo del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados. Pero bueno, al margen de todas esas cuestiones, una cosa muy puntual, la factura de gas casi es prácticamente imposible de leer. Es decir, la información que brinda, mucha gente dice, ¿y cuánto me va a venir a mí? Y hay que analizar. Es confusa. Es muy confusa, porque hay que analizar el consumo que tuviste acorde al año pasado. Si vos tuviste alguna política de ahorro, gastaste menos del 25% de lo que gastaste el año pasado, el valor de metro cúbico es X. Si consumiste más, hay una penalidad por consumir más. Tremendo. A su vez, los aumentos del costo de generación. Entonces, ¿sabés qué va a hacer la gente? Te va a llamar a vos. Te va a decir, a ver, Matías, vení a casa, explícame, porque realmente, Pipi, yo no sé si sabría leerla. ¿Y no? De partir de la base que, como dice Matías, compararla con la del año anterior. cuesta Después, mucho y seguramente algún oyente puede estar pensando, no, pero si yo el año pasado consumí menos y me vino más en el valor, pero no se refleja en el aumento porque se aumentó el año pasado un 30%, pero a mí me vino un 100 y pico por ciento de aumento. Claro. Esas cuestiones se dan a diario. Obviamente mucha gente a través de las redes sociales me consulta, o cuando uno tiene la posibilidad de ir y tomar un mate con un vecino en determinado barrio, también siempre el tema servicios públicos sale, y la factura del gas es un tema que prácticamente imposible de entender y de leer. Y también lo Mati. mencionábamos el año pasado, perdón, Moni. Sí. Alguien se atrasa. Sí. Van, te sacan el medidor. Te quedas sin gas y después para volver a ponerlo Con tenés todo que lo que pagar implica. fortuna. Con todo lo que implica. También pasa eso. Esto es importante recordarlo y creo que la aclaración es muy buena, porque en el año 2000 se modificaron las normativas de seguridad que exige la empresa en las instalaciones de red de gas, que exige Camusic para habilitar la red de Sí. gas en el año 2000. Entonces, podemos decir que las propiedades del año 2000 hacia abajo, es decir, no tienen ningún tipo, es decir, no implican que sean inseguras, sino que no cumplen con la normativa vigente. Claro. Aquella propiedad nueva, obviamente, tiene toda la normativa apropiada a la normativa de hoy. No implica que las viviendas o las propiedades construidas con anterioridad al año 2000 sean inseguras, sino que no reúnen determinadas condiciones de protocolo que exige la empresa. Entonces, si vos te atrasás en el pago, no puedes hacer frente ni a la financiación que te puedan dar, aunque antes capaz la financiación la pensábamos para comprar el televisor, Sí. hoy tenemos que pensar financiación para un servicio público. Sí, sí. Entonces, no puedes pagarla, te cortan el medidor, te quitan el servicio, te sacan el medidor, y obviamente pedir la reconexión implica que tengas que hacer toda una nueva obra en tu propiedad para poder adecuar a las normativas Sí, vigentes. además del costo y del tiempo que tarda. Tarda Es muchísimo. otro tema, sí, que no te Muchos agarran en edificios han invierno. quedado sin el servicio Sí, y han estado sí, más sí. de 2 años. Matías, un tema polémico junto con el del gas es el de la luz, y estarás al tanto vos como integrante de la OMIC, el caso del chico Ever, creo que es, que le dieron finalmente la posibilidad de no pagar la luz porque él dependía, Pipi, de la energía eléctrica para recuperarse o mantenerse de una enfermedad de origen pulmonar, ¿no? Sí, sí. Pero después de cuánto peregrinar esa Sí, familia. de mucho tiempo, me enteré por las redes sociales, por las publicaciones periodísticas del caso, y también hay que aclarar, nosotros cuando estuve como director de la OMIC, ahí en el caso puntual, trabajamos mucho con los electrodependientes. Claro. Y este es un caso muy concreto. Aquellas personas que por cuestiones de salud deben tener una continuidad en el servicio. Bueno, hoy tenemos una ley, yo me acuerdo la última vez que estuve sentado acá, estábamos muy contentos porque se había aprobado la ley en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya está vigente la ley, ya se está implementando, y aquellos usuarios que son electrodependientes no tienen que pagar nada.
tarifa, le tiene que llegar la factura con monto cero. Hay todo un procedimiento para hacerlo, se tienen que acercar a la empresa prestataria, ingresar el trámite. Hay una autoridad de aplicación ahora que es la Secretaría, el Ministerio de Salud de la Nación. Pero sí, el caso puntual de este chico, la verdad que ha conmocionado y mucho, porque uno tiene que pensar lo siguiente: las angustias de la familia, que está peleando Sí. y pensando en que se mejore en la salud, y se le suman estas cuestiones que la verdad que tengan que andar renegando con las empresas prestatarias. Lo mismo pasa con las obras sociales y demás. La verdad que es muy doloroso y hay que ponerse en los zapatos Sí. de esta familia. Por No, suerte situaciones muy difíciles, ha tenido un realmente. final, o por lo menos una solución en corto plazo relativamente, pero eso es importante, que bueno, que acá se trabajó y también se está solucionando el tema. Bien, hablamos del gas, hablamos de la luz. ¿Cómo podemos englobar el resto? Porque quizá, Pipi, no sé si a vos te pasa, cuando llegan son las facturas que uno primero ve, ¿no? El gas, la luz, y son las que se vienen con esos aumentos tremendos. El agua, por ejemplo, El agua. que en verano uno tiene más consumo. ¿Cómo viene? ¿Con aumento también? Yo creo que el agua va a afectar y mucho, y podemos decir, y no quiero asustar a nadie, pero capaz que tenga mayor repercusión este año la factura del agua que la factura de la luz. Si bien la factura de la luz, recordemos que de la luz, en el mes de diciembre del año pasado, hace muy poquito tiempo, aumentó un 15%. Y en el mes de abril de febrero de este año, la luz aumentó un 30% más. Esto es la luz. Es decir que de diciembre a febrero hemos visto que se ha afectado un 45% de luz de aumento. El agua, ¿por qué digo que puede venir más? El agua, lo que se modificó fue el valor del metro cúbico. El valor del metro cúbico, que aumentó un 40%. El valor del metro cúbico tenía, hasta semanas atrás, un valor de 5,74 centavos. Es decir, el valor del metro cúbico era 5 pesos con 74 centavos. Ahora pasó a tener un valor de 8 pesos con 0,4 centavos. Ese valor de aumento del metro cúbico afecta obviamente de manera en la facturación, pero lo que aumenta más, que hubo un cambio en los rangos de medición. Es decir, hoy no estamos pagando por lo que consumimos en el servicio de agua prácticamente, sino estamos pagando acorde a la evaluación fiscal. Claro. Ejemplo, hablaba con una vecina de Villa del Parque, una propiedad de la vecina de Villa del Parque que tenía un consumo mensual de 7 metros cúbicos. Mensual, muy Sí. poquito consumía. Es decir, cuidaba el servicio y demás. Cuida, porque tiene 7 y no ese consumo. 7 metros cúbicos mensuales. Por la evaluación fiscal, el mínimo que le cobra APSA son 21 metros cúbicos. Entonces, Tremendo. ahí es donde se genera gran distorsión en el monto de la factura. Por suerte, porque recientemente se modificaron las evaluaciones fiscales, hubo un revalúo, Sí. donde propiedades que tenían evaluación fiscal de 69.000 pesos, ahora están, hubo un revalúo casi del 1000%, ahora están en 8 millones, en 1.200.000 más o menos. Por suerte no se va a tomar esa evaluación fiscal. Se va a tomar la evaluación fiscal del año 2017. Entonces, porque si no también Sí, generaría monstruoso. que todos los usuarios pagaríamos aproximadamente por mes 40 metros cúbicos cuando consumís una familia promedio. Yo ponía el ejemplo de Villa del Parque, 7 metros, pero en realidad una familia promedio consume 10 metros cúbicos. Entonces, el servicio de agua se va a tornar también muy costoso, un servicio que en algunos sectores sigue teniendo muchas complicaciones, algunos sectores directamente no tienen agua. Yo he hablado con vecinos recientemente de determinados barrios donde directamente abren la canilla y no sale No agua. sale, y teniendo en cuenta que tuvimos un verano muy seco, casi Exactamente. nada de lluvia tampoco que aportar Exactamente. al dique, ¿no? Exactamente. Entonces, si uno analiza aumento del gas, aumento de la luz, aumento del agua, que ya prácticamente, sí, pero prácticamente hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy cuando escuchamos aumento, es como que ya Tremendo. ya está, otro aumento. Pero Asombrame y decime qué impuesto, qué tarifa no sube. A ver qué. no, sube todo y encima... ¿O cuál fue el que menos? No, a ver, No, la nosotros... inflación. Claro, por eso Claro. yo pienso lo siguiente. Un dólar que se dispara, que obviamente el aumento del dólar repercute siempre en los productos. El combustible que se ha disparado también y ha aumentado... La nafta es tremendo. Por eso. Entonces, la nafta implica que obviamente se traslada enseguida, porque todo lo que se transporta Todo. se aumenta y se aumenta. Entonces, obviamente, cuando llega
a la góndola, obviamente llega con un precio mucho más alto. Y hemos visto muchos aumentos, y vos me decías, sorprendeme con algo que no aumente. Y lamentablemente lo que no aumenta son los sueldos, los ingresos. Entonces, ahí está el tema. Claro. Se pusieron firmes desde el gobierno y dijeron que no va a haber aumentos más del 15% porque la inflación va a ser del 15%. Ya llevamos una acumulada en lo que va el año del 4,2%. Entonces, vamos a superar un 15% de aumento en lo que va del año. Entonces, la inflación va a terminar comiendo el salario Todo. y eso va a generar un montón de cuestiones que venimos hablando. Es decir, pérdida del poder adquisitivo, mucha gente que a veces tenía la posibilidad de ahorrar un pesito no lo puede ahorrar, gente que ha pasado a formar parte de a la línea de la pobreza, donde no puede cumplir con las necesidades básicas y las tiene insatisfechas. Entonces, es un contexto bastante complejo que, cuando reitero con esta frase, escuchamos al presidente que dice, lo peor ya pasó, y yo la verdad que creo que es otra mentira más porque seguimos teniendo situaciones que parecen ser que se van a agravar. Bueno, qué panorama, qué pantallazo tan claro nos deja Matías Italiano. Bueno, siempre, él es claro en sus conceptos. Siempre le estamos preguntando sobre el tema tarifario, Pipi, y la verdad es que no es por bajártela a vos que estás escuchando, pero es así, es la realidad, es lo que vos terminás de mencionar. Estos porcentajes de aumento en el gas, en la luz, en el agua. En todo. Y bueno. El otro día me decía un vecino y brevemente, claro, acostumbrado a que los servicios aumenten el 100%, el 120%, el 80%. ¿Va? Claro, cuando escuchó que el aumento del agua era de un 40%, me dice, pero no es tanto, ¿no? Y sí, porque el 40%, ojalá aumentaría los ingresos familiares el 40%. Claro. Hoy hablaba con un jubilado y me decía, cobraba la mínima. Entonces, no llega a pagar. Dice, me ayudan mis hijos, porque no llega a pagar. Por suerte es propietario, pero así se da un montón de situaciones. Eso te iba a decir, si tiene que pagar un alquiler. Bueno, si hablamos de alquileres, que es otro tema que he trabajado muchos del Consejo Deliberante, que todavía estamos esperando que se ponga en marcha la Oficina de Protección a los Inquilinos, que fue aprobado por ordenanza. Tema de los alquileres, contratos que ya están aumentando cada 6 meses, te hacen un aumento, una actualización, en algunos casos del 2,5%, otros del 15%. Entonces, si uno suma, la verdad que, vuelvo a insistir, para mí no es un dato menor que cuando uno tenía ya diagramada su vida o pensada que tengo tanto ingreso, puedo ahorrar tanto y proyectar a futuro, hoy esa proyección a futuro se ha perdido porque directamente hoy consumís todo lo que ganás. Decíamos recién, no tenés capacidad de ahorro. No hay capacidad de ahorro. Vas al supermercado y 100 pesos tal vez son 2 productos. Sí, con suerte. Sí, ni hablar de familias numerosas, 3, 4 hijos, viste, ya no alcanza. Hablábamos del aumento en todo lo que es los útiles escolares, las mochilas, los guardapolvos, un cuaderno de comunicado, 70 pesos. Un cuaderno de comunicado. Sí, marzo es tremendo en y ese aspecto. Y pensemos en una también, familia, como numerosa. decís, Moni, numerosa. Tal cual. ¿Lo escuchaste? Sí, era él, Matías Italiano, como siempre, trayendo claridad sobre temas que a todos nos interesan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y hoy es el 15 de marzo, es Día Internacional de los Derechos del Consumidor, justo. Mira, justito. Así que bárbaro. Muy bien. Gracias, Matías. Gracias a ustedes.